traídas de Bolivia. Una exposición recientemente clausurada también reflexionaba sobre el museo y la institución artística como parte de la burbuja financiera que acaba de explotar. Esta imagen, digamos, algo escueta, proviene del proyecto de Hans Haacke, Castillos en el aire, en el que, a partir de una coincidencia extraña, hacía un paralelismo entre la burbuja cultural y la burbuja financiera. Esa coincidencia extraña es simplemente que en uno de los grandes barrios que han quedado a medio construir debido a la explosión de la burbuja financiera en Madrid, esos barrios que ahora son simplemente esqueletos porque, digamos, ya no hay dinero para acabarlos. Curiosamente, el trazado de las calles, ese trazado de esa ciudad utópica moderna, tenía los nombres de los movimientos de vanguardia: dadaísmo, futurismo, arte conceptual. Esto lo descubrió Hans, paseando por la zona y, digamos, le ayudó para, digamos, hacer esa transferencia de los efectos de la burbuja, tanto en la cultura como en el propio, tanto en la cultura como en el propio sistema, digamos, incluyendo al propio museo dentro de él. Inmediatamente después de problematizar la modernidad y al propio museo como dispositivo moderno, lo segundo que había que hacer era olvidar los nombres propios. Algo realmente difícil para un museo, que normalmente atrae a sus turistas precisamente por esos nombres propios, ¿no? Venga a ver a Picasso, venga a ver a Dalí. Olvidar a Picasso, olvidar a Dalí, olvidar a Miró, eran una de nuestros ritos de paso más importantes. Nuestro visitante estaba habituado a reconocer el genio de estos maestros desde el principio hasta el final. Si ustedes visitaban el Reina Sofía hasta hace 5 años, teníamos desde el primer Picasso hasta el último Picasso en la misma sala, desde el primer Miró hasta el último Miró en la misma sala, y así también con Dalí. Como si hubiera, digamos, una línea de continuidad biográfica como único línea, digamos, que permitía, digamos, interpretar y narrar las obras. Y obviamente esos individuos, esos nombres eran nombres de hombres, eran nombres masculinos. Actualmente estos nombres existen y se reconoce su potencia poética, cómo no, pero pueden encontrarse dispersos a través de todo el museo, en diferentes contextos y con diferentes significados. Algunas veces esos significados no son siempre positivos. Por ejemplo, nuestro primer Picasso, La Dama de Azul, de 1900, una obra del joven Picasso cuando todavía estaba en Madrid estudiando, aparece dentro de una sala junto con otras representaciones de fin de siglo y de principios del siglo XX, de la mujer fatal, de la femme fatale, y que nos muestra, digamos, cómo el joven Picasso absorbe una iconografía que lo que hacía era demostrar la inquietud del artista masculino ante las transformaciones sociales que estaban produciéndose en Europa en ese momento y que dejaban al artista, al pintor, en un lugar inestable, complejo. Es la época, digamos, de Freud, es, digamos, donde el sujeto masculino de alguna manera se ve acechado por la expansión de las reivindicaciones de la mujer en el espacio público. Y así, digamos, ven La Mujer de Azul junto con obras del simbolismo catalán muy cercanas a él y contemporáneas, como podía ser la obra de Anglada Camarasa. De alguna manera, Picasso se ve sacado de lugar. Curiosamente, al levantar el acelerador de los nombres propios, de repente aparecieron muchos otros nombres, una pluralidad de nombres. El museo, que se había esforzado en concentrar su discurso en ciertos nombres, Picasso, Dalí, Miró, de repente, al romper esta linealidad biográfica, iba a permitir la aparición de nuevos nombres, y muchos de ellos mujeres, aunque debo decir que la proporción de obras de artistas mujeres en nuestra colección es mínima.
porque, digamos, nunca se había, digamos, molestado, digamos, la dirección en su adquisición. Pero, digamos, el problema va más lejos, porque tampoco hay una historia del arte que haya localizado las obras de mujeres. Es decir, que muchas veces, aunque el museo, aunque fuera demagógicamente, quisiera ahora adquirir la obra sistemáticamente de mujeres, no encontraría historiografía crítica que permitiera hacerlo, porque, digamos, los historiadores del arte contemporáneo en España nunca se han preocupado por el tema. Aquí, digamos, tenemos otro de estos casos en que aparece uno de nuestros genios, Dalí, con una de sus obras, digamos, que llaman más la atención a los turistas, que está situada junto a una obra mucho más, digamos, mucho más grande, que durante mucho tiempo había estado en los almacenes, incluso había llegado a estar en las escaleras del museo, de Ángeles Santos, una mujer que tuvo en 1929 un Premio Nacional de Arte, justamente el mismo año en el que Dalí está produciendo esta imagen de su hermana. Pero es interesante ver cómo la mirada masculina, sobre todo porque están yuxtapuestos, están uno al lado de otro y son coetáneos, tenemos la mirada masculina que mira voyerísticamente a la mujer mirando, donde la mirada de la mujer solo se percibe subsidiariamente a través de la mirada del hombre, mientras que en el otro lado tenemos esta mirada, digamos, delirante y liberada de una mujer que genera todo un mundo, digamos, una mirada de mundo que hasta entonces había estado exclusivamente concentrada en los hombres y, digamos, genera este, digamos, mundo que está continuamente en transformación y donde la mayoría de los personajes son mujeres. Ángeles Santos todavía está viva, me parece que tiene 101 años. Su carrera se truncó al acabar la República y la Guerra Civil y, digamos, ha estado, digamos, en la oscuridad y sigue aún en la oscuridad. Digamos, es una artista aún por historiografiar. Además de olvidar los nombres propios, deberíamos tomar en vano, deberíamos de alguna manera contradecir, digamos, uno de los principios fundamentales del museo, que es el estatus autónomo de la obra de arte y la posición jerárquica de la obra maestra, que reproduce la estructura canónica moderna tanto o más que la celebración del genio masculino. Creemos, en el sentido de creencia, y en este sentido, no tanto en mi palabra, sino en la voz de Manuel Barjavill, que es un verdadero creyente en la obra de arte y en su poder poético. Pero, de alguna manera, consideramos que nuestro fin es liberar ese potencial poético y estético, sin olvidar que existen otros múltiples significados totalmente entramados con, digamos, dicho potencial. Y que la obra de arte es a la vez documento y a la vez es una intervención política. Es a la vez, y muchas veces, artefactos producidos como documento o como intervención política también tienen valor estético. Esta falta de respeto por la noción convencional de la obra de arte, aun cuando llegamos al Museo Reina Sofía hace 5 años, nos encontrábamos que en nuestra página web aparecía definido el museo como pinacoteca, ¿no? Exclusivamente como colección de cuadros, de obras de pintura, nos permite, digamos, combinar géneros tradicionales como la pintura y la escultura con el cine, la fotografía, las artes gráficas. Y, por ejemplo, una de nuestras primeras obras, también que utilizamos de un modo retórico, yo creo que todavía hay mucho camino que andar respecto al rol del cine dentro de las salas de los museos, y es la salida de la fábrica, de los Lumière, como, digamos, un elemento que encarna el cambio de siglo, el inicio del siglo XX, mejor que cualquier otro. Enseño algunas imágenes de nuestros displays contemporáneos donde se utiliza las artes gráficas junto con fotografía, junto con obra, ya sí obra de arte en sentido estricto, que está imitando el arte gráfica, sin solución de continuidad. Eso también tiene un elemento enormemente poderoso, y es el hecho
de que, sobre todo cuando nos acercamos a las épocas más recientes, nuestros visitantes encuentran en el museo cosas que tienen en casa, por ejemplo, carátulas de discos o cómics. Y esto no es una incursión simplemente en la cultura visual, no es simplemente el que hayamos ampliado nuestro campo a lo no estético, es simplemente que estamos reconociendo el valor estético en objetos que son digamos, de consumo cotidiano. Es decir, que el visitante ya no va a ver exclusivamente objetos raros y preciosos, tesoros, sino que va a ver también elementos estéticos, producciones cuyos autores ya no se identifican con el gran artista genial y cuya materialidad y valor económico tampoco se identifica con el objeto fetiche. Obviamente, todos estos significados y funciones deben ser modulados a través de estrategias narrativas, mediante fabulaciones, de alguna manera ficciones y fricciones. Y frente a la narración lineal del canon modernista que nos encontramos, lo que pretendimos es generar múltiples genealogías que se encabalgaban y que se contradecían a menudo unas con otras, que friccionaban. La mayoría de estas narraciones que se contradicen, que muchas veces contrastan unas con otras, que se solapan, son específicas, tanto en el tiempo como en el espacio. Y en este sentido también nos despegábamos de la línea narrativa modernista. Volvemos, de alguna manera, a la especificidad de tiempo y de espacio, pensando que lo local no es sinónimo de clausura y constreñimiento, sino justamente lo contrario. Lo local puede ser identificado como un cruce de caminos, como una situación en la que se toman las decisiones y donde se toman posiciones. Lo local revela una posición subjetiva, un punto de vista. Sin embargo, ese local no es, convertido en localista, sino que está continuamente atravesado por leitmotivs que nos hablan del presente, es decir, de la lectura que desde hoy, desde el momento presente, hacemos de esos hitos o esos momentos situados en el tiempo y en el espacio. Y nuestra colección está atravesada por leitmotivs que en algún momento visibilizamos a través de unos extraños itinerarios con el nombre de lo poético, feminismo, lo teatral, que de alguna manera permiten al espectador navegar a través de esas cápsulas temporales y, interpelarlas desde problemas del presente. A diferencia de otros museos contemporáneos que han reaccionado contra el modelo canónico mediante el abandono absoluto de la noción de historia, aquí, de alguna manera, hemos optado por preservar la historia. Somos un museo histórico, aunque esto suene casi obsoleto, pero siempre una historicidad problemática, que deja siempre sin resolver el vínculo que relaciona los objetos y las imágenes con la historia, con su momento y con el presente. De alguna manera, aunque sea un lugar común, tomamos esa noción benjaminiana de leer la historia a contrapelo, a contracorriente. De Benjamin también tomamos la noción de la narración, del contar. Y esto no quiere decir que sustituyamos la gran narración modernista o del autor con muchas otras narraciones, justamente aquellas del comisario. No es que, intentemos sustituir la voz de la historia por la voz del comisario, que eso es un peligro, continuo. Justamente lo contrario, pretendemos, no sé si lo conseguimos, es potenciar la posibilidad de múltiples historias colectivas, corales y siempre cambiantes. Es decir, que
Posiblemente el visitante no va a tener claro nunca qué se le está contando, aunque siempre tendrá la conciencia, o eso pretendemos, de que aquello cuenta algo, de que esas obras, esas imágenes son significativas. Pero tendrá que ser él, desde su posición, desde su educación, desde su problemática particular, quien tendrá que terminar o enlazar o generar las narraciones. De alguna manera, es obviamente una retórica, un arte de desplegar las imágenes, yuxtaponerlas, agruparlas, de alguna manera que cuenten cosas, pero fundamentalmente lo que estén haciendo es incitando a otras narraciones. Sin embargo, todo lo que les he venido contando hasta ahora, funciona relativamente bien en términos de discurso. Pero es un discurso dirigido a una audiencia que, aunque cada vez es más heterogénea y está en permanente mutación, representa casi en exclusiva a las clases globalmente, a la clase global adinerada, que fluctúa por todos los museos del mundo y que de alguna manera falla o no se dirige a esa otra masa social global, que constituye lo que sería el sujeto contemporáneo. No quiere decir que los otros, esa élite privilegiada, no lo sean, pero en modo alguno pueden considerarse como representativos. De alguna manera, tenemos dificultades para enfocar o para dirigirnos a ese nuevo sujeto, a ese sujeto diferente. A ese sujeto que hace entrar en crisis la noción moderna de ciudadanía y que exige un nuevo tipo de gobernanza social y respecto al cual las instituciones culturales vigentes aparentemente son obsoletas, al menos en Europa. La persistencia de la explotación colonial y de las dinámicas de dominación dentro de las sociedades, y no solo eso, la expansión de tales dinámicas a una gran proporción de la población que ya no es ni siquiera migrante, ni siquiera vive en otro rincón del mundo, sino que también pertenece a lo que antes era la ciudadanía, esta amplificación de la precariedad a masas cada vez más grandes, a masas que ya no están marcadas exclusivamente por una identidad cultural subalterna o tradicionalmente subalterna, sino que es más difícilmente definible. Es uno de los retos a los que se enfrenta la institución cultural contemporánea. Y, de alguna manera, esa existencia está minando los fundamentos, la base de nuestras instituciones. No hay exposición, tal como las concebimos, al menos a día de hoy, que pueda responder a esta nueva situación. No hay exposición ni museo que pueda hacer otra cosa, además de visualizar el problema, tal como lo abordan los artistas, y exclusivamente los artistas. Artistas que básicamente lo que pueden hacer es simplemente denunciar que el traje nuevo del emperador no existe, que el emperador está desnudo, que no tienen miedo de decir la verdad, pero ese es el límite frente al que se encuentran las instituciones culturales tal como lo conocemos hoy en día. Son lugares como mucho de denuncia del hecho de que el emperador está desnudo. Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de este carácter crítico, de este carácter de crisis de nuestra propia institución, sin embargo hemos intentado utilizar esta plataforma que es el museo y de alguna manera también las promesas ilustradas que aún tiene depositadas, aunque sean de carácter fantasmal,
como, digamos, un punto de partida. Y de alguna manera hemos iniciado algunos proyectos que de un modo tentativo, de un modo experimental, nos marcan o marcan fisuras hacia las cuales podría generarse un nuevo tipo de institución cultural. Voy a mencionar particularmente una que tiene que ver con la noción de patrimonio, heritage, no sé cómo se dice digamos, en portugués. El patrimonio que tiene a la vez unas enormes connotaciones nacionales, pero también imperiales. Digamos, ya que el patrimonio es aquello que identifica a una nación, aquello que somos, aquella selección de objetos, documentos, memorias y materiales que de alguna manera reflejan lo que somos como nación. Pero también el patrimonio también es aquello que hemos logrado acumular, y los museos son procesos de acumulación, en nuestro pasado imperial, cada uno dentro de su pequeña escala, ¿no? Por lo tanto, esa noción del patrimonio y de patrimonializar, yo creo que sería uno de los elementos básicos para establecer una crisis del propio sistema del museo. También la noción patrimonial está vinculada, no nos olvidemos, a la noción de posesión, de propiedad. Y tiene que ver con un proceso de acumulación a través de la compra de objetos valiosos. Tiene algo también de tesoro. De alguna manera, por lo tanto, en esa noción de patrimonio se cruzan nociones nacionales, de identidad nacional, imperiales, coloniales y también capitalistas. Es una noción clave, de alguna manera. Y el museo es el templo de ese patrimonio. No voy a decir que el Museo Reina Sofía, haya dejado de asumir esta noción de patrimonio. Es básica. Somos el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y además somos el museo del Estado español con una misión fundamental de acumulación de objetos, ya que es un museo moderno con 20 años cuyo presupuesto está destinado fundamentalmente a la adquisición, a la generación de patrimonio contemporáneo. Sin embargo, es cierto, o voy a intentar, señalar alguna fisura respecto a aquello. Obviamente, lo hacemos no solos, sino que lo hacemos a través del trabajo continuado con un agente o unos agentes de un nuevo perfil. Y esto es algo que intentaré luego reiterar al final, que es que estos procesos de transformación institucional nunca pueden producirse desde dentro de la institución únicamente, sino a través de la exposición de la propia institución con otros que de alguna manera están impugnando la hegemonía o la autoridad de la propia institución. Y en este caso tuvimos unos antagonistas aliados en la llamada Red Conceptualismos del Sur, que a lo mejor algunos de ustedes han oído hablar. Esta red de investigadores latinoamericanos, en su mayoría jóvenes, pero no solos, a los que se unieron también artistas viejos, pero no solo viejos, tomó forma alrededor de 2007 como reacción a lo que ellos identificaran como una expropiación ilegítima de la herencia inmaterial del arte activista latinoamericano de los 60, 70 y 80 por los museos metropolitanos, léase Estados Unidos y Europa. En muy pocos meses, a partir de 2007, se produjo un proceso instituyente contagioso que atrayó la voluntad y el conocimiento de más o menos 30 investigadores de distintos países latinoamericanos. Algo, inaudito, ya que, aunque me pueden contradecir, la historiografía latinoamericana había tenido tradicionalmente un componente nacional muy fuerte, y en este caso era una red desde su origen transnacional. Y que no correspondía, a ningún tipo de mitología latinoamericana, sino, se producía de un modo espontáneo, como un frente común. Aquí en Brasil hay varios miembros de la red, algunos, contingentemente en Brasil, como María Íñigo, pero está, por ejemplo, Cristina Freire, que la conocerán posiblemente, de Sao Paulo, Sueli Rolnik, Fernanda Nogueira y André Mesquita, entre otros.
perdón si me olvido de alguien. Reclamaban esta red la necesidad urgente de crear un espacio cultural autónomo para la investigación y la reactivación de las memorias de estas experiencias estéticas y políticas que estaban siendo expuestas en las documentas, en los museos europeos y norteamericanos, y fundamentalmente a través del proyecto de Mari Carmen Ramírez en Houston, en la creación de este archivo de arte conceptual latinoamericano. De hecho, muchos de ellos se conocieron porque habían sido reclutados por el propio Museo de Houston para investigar y localizar los materiales del arte activista y el arte conceptual latinoamericano desde los 60 hasta los 80. Por lo tanto, de alguna manera se conocen a través de un proceso de subalternidad, de alguna manera. Sus reclamaciones, que podrían ser interpretadas como decoloniales por su naturaleza y por su definición política, parecían incompatibles con cualquier alianza con una institución, y más aún con una como la nuestra, que pertenecía, o que era, el buque insignia de la vieja metrópolis por antonomasia de América Latina, junto con Portugal, el Museo Reina Sofía. Por lo tanto, la relación que iban a tener con nosotros era monstruosa, no era natural, era contra natura. Y que de alguna manera solo podía producirse a partir, de esa, querríamos pensar, sincera crítica o investigación crítica sobre la propia noción de lo que significa el patrimonio. Lo que reconocíamos en ellos, y lo que posiblemente, o quiero pensar que a veces reconocen en nosotros, es esta noción no patrimonial de la herencia y de la memoria. No patrimonial en el sentido de no exclusivista y de no pertenencia. Lo que pretendían era la posibilidad y la legitimidad para reactivar esos materiales al margen de su control por parte de las instituciones metropolitanas, más allá de los esfuerzos metropolitanos de acumulación de capital simbólico. Y lo reivindicaban para ellos, o para nosotros. Yo, por ejemplo, me involucré en la red de investigadores antes de estar en el propio Reina Sofía. Se reivindicaba, pero no con el fin de asimilar el significado de este patrimonio, entre comillas, de un modo exclusivo a ellos como únicos legítimos detentadores de la capacidad de interpretación, sino que lo que pretendían era lanzar al conocimiento global ese material y sacarlo de las dinámicas del mercado y las dinámicas de acumulación de poder por parte de las instituciones. Y en ese sentido, se encontraban, o de alguna manera se encontraban con nosotros en ese repensamiento de la propia nación de patrimonio. Obviamente esto no ha sido fácil, ya que requiere, el hecho de que una institución tan grande y tan metropolitana como el Reina Sofía se relacione con, una red que se constituye como un elemento resistente y antagonista frente a las pretensiones de las instituciones. Esto requiere muchísima delicadeza e inteligencia por parte de ambas partes. De hecho, yo creo que hay mucha más inteligencia a menudo por su parte que por la nuestra. A veces el museo, insospechadamente, acaba reaccionando como institución de un modo autoritario. Pero sabemos que cada vez que lo hacemos se va a producir una contestación y una resistencia por su parte. Cada vez que el museo toma una decisión sin contar con ellos, sabemos que vamos a tener 20 mails, 7 amenazas de romper la relación, a pesar de que todos nosotros somos amigos y nos vayamos a tomar tapas y cervezas juntos. Hay un caso muy concreto, aquí algunas imágenes del
la red de conceptualismos del sur, la campaña que se hizo a partir de la crítica a la celebración de los centenarios de las independencias latinoamericanas, recuperando el lema del primer proceso instituyente de independencia en la República Dominicana, el "Ahora todos somos negros", ¿no?, que fue diseñado por Juan Carlos Romero, el artista argentino. Bueno, estas son algunas de las actividades que hemos elaborado conjuntamente con la red de conceptualismos del sur. Y esto implica negociaciones a todos los niveles, pero una fundamental también es a nivel económico. Digamos, los museos son los acumuladores de recursos, o lo han sido durante mucho tiempo. El hecho de que decidamos o propongamos que nuestra relación se basa en la corresponsabilidad y en la cogestión de los recursos es uno de los elementos fundamentales de este modo diferente de trabajar. El hecho de que ahora, por ejemplo, el mes que viene van a inaugurar una exposición en el Museo Reina Sofía que se denomina Perder la forma humana, en el cual, digamos, hay por primera vez un comisariado colectivo, casi asambleario, digamos, que hace que todos los procesos de decisión sean enormemente complejos, pero siempre colegiados. Y el seminario que vamos a realizar junto con ellos se hace a través de una decisión conjunta de cómo se distribuyen los recursos. Esto, digamos, es para cualquiera que trabaje en una institución, sobre todo en una institución del Estado, es algo tremendamente difícil. Digamos, la corresponsabilidad y la cogestión, donde ya no es uno, como museo, el único que tiene la autoridad y la legitimidad para, digamos, organizar los recursos o distribuir los recursos, sino que reconoces que otros agentes lo estén haciendo junto contigo. Bueno, estas imágenes que les muestro son las salas de esta misma narración de los años 60 y 80 que ha sido co-comisariada junto con la propia red, con obras de Juan Carlos Romero, Jacobi, Lepe, Sildo Meireles y CADA, el grupo CADA. Y me quería detener mínimamente en el grupo CADA porque es uno de los ejemplos más claros de esta complejidad de las negociaciones. Como conocerán, el grupo CADA es un grupo activista chileno que se constituyó en los primeros años durante los últimos años 70, a principios de los 80, en Santiago de Chile, y con intervenciones críticas al régimen en la esfera pública. Este material, el material de archivo de CADA, fue guardado celosamente por dos de sus componentes, y cuando supieron del interés del Reina Sofía en recontar, en contar, en narrar el arte latinoamericano de esa época, se pusieron en contacto con nosotros para vendernos su archivo. Vendérnoslo en el sentido de que, digamos, justificando esa tal venta con el hecho de que identificaban en el Reina Sofía los principios ideológicos afines a su propia posición, que preferían que fuera en el Reina Sofía que en otro, lo cual nos hizo sentir muy halagados, y que también hablaban de su desconfianza en el propio régimen chileno. Pocos meses antes se había producido el recambio en la presidencia y habían vuelto los conservadores, y de alguna manera ellas sentían que no había institución chilena segura. Sin embargo, si hubiéramos aceptado esa oferta, digamos, la oferta del archivo CADA hubiera supuesto absolutamente nuestra ruptura con la red de conceptualismos del sur. Hubiéramos traicionado
de alguna manera nuestro compromiso. Pero no solo eso, sino hubiéramos perdido de alguna manera nuestra legitimidad narrativa, porque si nosotros hemos narrado en nuestras salas estas obras, hemos contado esta historia, es de alguna manera como parte de una conarración, porque participamos de una narración que está produciéndose también en otro sitio y que no es exclusivamente la nuestra. Por lo tanto, era una imposibilidad. Y se produjo una serie de tensiones. Lo primero que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la red. Sin embargo, para los miembros de CADA, la red se convirtió en un agente extraño. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son? ¿De parte de quién hablan? Es decir, que no solo había un problema de que las instituciones reconozcan a estos nuevos agentes que se autoconstituyen. También los propios artistas tienen problemas para identificar a esta nueva agencia. Los artistas están acostumbrados a tratar o con galerías o con museos. ¿Quiénes son estos señores? Y fue a través de un largo proceso de convencimiento cómo se consiguió el que, se consiguió que ya no quisieran vender su archivo, sino que se comprometían a permitir que la Red de Conceptualismo del Sur investigara el mismo, lo inventariara y estableciera una serie de alianzas con el Museo de la Memoria de Santiago para que se institucionalizara y acabara, anclado definitivamente en Santiago de Chile. El Reina Sofía simplemente fue un padrino de todo el proceso, en algún momento también un financiador del proceso de institucionalización, y a cambio lo que teníamos, y no es poco, y en ese sentido a lo mejor alguno de ustedes piensa que es una perversión colonial más, teníamos copias de exposición de las obras y también teníamos el derecho o la legitimidad para contar esta historia en nuestro museo. Y de hecho tenemos que decir, paradójicamente, que todo esto se muestra en España, en Madrid, antes que en Santiago de Chile. Eso es, de alguna manera, la contradicción, el hecho de que en Chile todavía esto no sea visible, que esta historia se haya contado fuera. Es cierto que estamos en un museo global y, chilenos vienen continuamente a ver y interpelar el trabajo de CADA, y que, alguno de los miembros de CADA ha venido a activar a través de su testimonio y de su poesía la propia obra in situ. Pero, no deja de ser una contradicción, un residuo, un rastro de la relación colonial, el hecho de que esto se vea en el Reina Sofía y no en Santiago o en cualquier otro sitio. Esta es una imagen de Raúl Zurita, uno de los miembros fundadores de CADA, leyendo su poesía en la propia sala. Y para acabar, voy a volver a España y a la fecha de hoy, que es 25 de septiembre. No sé si algunos saben de ustedes que en el día de hoy hay una convocatoria ciudadana para rodear el Congreso de los Diputados en Madrid. Siguiéndolo por Twitter, ha habido algunas cargas policiales y, hay, una impugnación desde al menos cierto sector social al propio sistema democrático que nos habíamos... Esto es un síntoma de algo. Es a lo mejor un síntoma de que no debería estar hablando de esto. Bueno, uno de los lemas del movimiento 15M, que posiblemente conozcan, el movimiento que se alzó en la primavera del año pasado en Madrid, y que de alguna manera se ha vinculado con el movimiento Occupy Wall Street, Occupy distintos sitios. El lema de las protestas del 15M es que no nos representan.
como ven ahí. Una crisis de representación institucional, que no nos representan obviamente los políticos, pero es una crisis de representación institucional que también afecta particularmente a las instituciones culturales, que habían sido diseñadas de igual manera que nuestro sistema político desde, digamos, de alguna manera desde arriba. Y podríamos decir que el 15M y sus protestas han puesto en evidencia que el contrato social de la cultura ha expirado y que se reclama el que sea refundado según con unas condiciones diferentes. De hecho, el Estado neoliberal contemporáneo, el que sale, si es que sale de la crisis, ya no se considera el proveedor natural de la cultura, como había sido en los años 80 y 90. Tampoco se considera el proveedor ni siquiera de educación o de salud. Actualmente, el proveedor de la cultura se le identifica con los bancos o con el dinero global. Y todas las instituciones culturales que quieren sobrevivir están intentando atraer, digamos, ese dinero global. Es importante que en España o en el Reina Sofía no nos asociamos con Bankia. Sabéis que Bankia ha sido intervenida. Fue suficientemente bueno que no nos apoyamos en los bancos, porque hubiéramos acabado con ellos. Sin embargo, es cierto que acabamos de firmar un acuerdo con la Fundación Banco Santander para financiar nuestros programas educativos. Es decir, que los museos, las instituciones culturales, para su mera supervivencia, actualmente necesitan esas relaciones con el capital privado. El Estado ya no garantiza digamos, la existencia de las instituciones. Y eso yo creo que es, al menos para España, no sé si es el caso en Brasil, tiene profundas implicaciones. Y ante esta crisis institucional nos encontramos con dos principios, o pensamos que se tiene que abordar desde dos principios básicos. La primera, que la supervivencia del museo no puede ser un fin en sí mismo, porque para la supervivencia básicamente lo que necesitamos es, si de lo que estamos hablando de supervivencia, digamos, con la ayuda del capital privado tenemos suficiente. Incluso utilizando estrategias de marketing podemos crecer y expandirnos, pero habremos perdido cualquier base instituyente y nos convertiremos en lo que llamaba antes una institución zombie, una institución vacía o carente de cualquier base social o ética, cuya función única es crecer y convertirse en el instrumento del poder sobre el cual su supervivencia depende. Por lo tanto, sobrevivir no puede ser un fin en sí mismo. Obviamente puede ser un buen medio, como para cualquiera. El segundo principio es que para, digamos, conectarnos con principios instituyentes reales no lo podemos hacer solos. Es algo que mencioné antes al referirme a la Red Conceptualismos del Sur. A pesar de toda nuestra arrogancia institucional y, digamos, al hecho de que se nos reconoce institucionalmente la autoridad cultural, la redefinición de la institución implica necesariamente la suspensión estratégica de esa autoridad cultural y el reconocimiento de la legitimidad política y cultural de otros. Esto es fácil de decir, pero como les he intentado narrar con la Red de Conceptualismos del Sur, es muy difícil de llevar a cabo debido al hecho de que todos los recursos culturales han sido administrados y gestionados por las instituciones estatales, que se rigen según métodos burocráticos absolutamente rígidos y jerárquicos, y que impiden o dificultan enormemente procesos horizontales y de corresponsabilidad y de cogestión. Igual que hicimos con la Red de Conceptualismos del Sur, hemos
pretendido introducir una fisura en ese trabajo de reconstitución mediante nuestra colaboración con la así llamada Fundación de los Comunes, en este caso ya de carácter estatal español. La Fundación de los Comunes es una federación de grupos y movimientos activistas y de agentes culturales alternativos que unen su lógica antagonista contra las instituciones establecidas con una enorme dinámica instituyente y que de alguna manera están generando articulaciones institucionales de un nuevo tipo. Estos movimientos, de alguna manera, se han constituido en esta fundación a modo de institución monstruosa, de nuevo, monstruosa porque de alguna manera traiciona su propia naturaleza antagonista para constituirse como institución y decide interactuar estratégicamente con instituciones tradicionales como nosotros. Pero eso se produce en un momento de crisis, en un momento en que instituciones disciplinarias, modernas como nosotros, estamos también bajo ataque por la demolición neoliberal del estado del bienestar. Es decir, que de alguna manera estas instituciones monstruosas estratégicamente se unen y que de alguna manera están conectando con procesos instituyentes, se unen con instituciones tradicionales, disciplinarias, que están en proceso de demolición. Y de alguna manera, aunque sean dos procesos de sentido diverso, se encuentran en su propia precariedad, en su situación de conflicto, digamos, un elemento de interacción. Esta colaboración entre el Reina Sofía y estos grupos no es absolutamente nueva, sino que es el resultado de experiencias previas que se remontan al 2001. Cuando el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, entonces dirigido por Manuel Baroja Villel, estaba al frente. Y se hicieron una serie de convocatorias, a la vez públicas, y abiertas, pero a la vez institucionales en el sentido de que había una exposición y que acabaron en un enorme conflicto. Incluso llevaron a la ocupación del museo por la policía. Estas actividades, estos primeros experimentos de contacto entre institución y movimiento activista se vinculaban al auge del movimiento de antiglobalización o el movimiento de alterglobalidad de finales de los 2000 y principios de finales de los 90 y principios de los 2000. Aquí veis alguna imagen de aquello. Durante estos 4 años hemos estado realizando experimentos, encuentros, en que hemos estado ensayando protocolos de corresponsabilidad en gestión de los recursos. Hemos tensado lo que se puede decir en una institución. Hemos estado, por ejemplo, defendiendo en nuestras premisas institucionales elementos que nuestro propio ministerio no apoya. Incluso fuimos fuimos acusados parlamentariamente por apoyar las actividades de una casa ocupada, la Casa Invisible. Lo que quiero decir es que, estas experiencias, para que sean de alguna manera reales o que tengan algún tipo de consecuencia, tienen que tener algún tipo de riesgo, tienen que producir algún tipo de fricción, porque si no lo hacen, no hay desplazamiento, no hay ningún tipo de cambio. Estas investigaciones o estos experimentos se llevaron desde 2008 hasta 2011, según una dinámica negociada con estos grupos. Sin embargo, en marzo de 2011, todo esto, que había sido, un proceso experimental, de alguna manera típico de lo que todavía puede hacer una institución artística de vanguardia, algo que, en cierto modo, corresponde con un laboratorio cultural, algo de pequeña escala,
de repente cambió de escala, cuando los mismos principios que estaban investigándose, digamos, en nuestras aulas, en nuestras salas, en nuestras reuniones, de repente adquirieron una dimensión masiva a partir del movimiento del 15M. Lo cual, digamos, ha generado, digamos, una enorme expectativa, pero por otro lado ha contribuido a tensar mucho más, digamos, el problema, ha precipitado los acontecimientos. Yo no sé si la institución museo está todavía preparada para, digamos, abordar, abarcar, responder, digamos, a esto que se está produciendo. En un periodo de cortes presupuestarios terribles, el año que viene empezaremos con un 30% de nuestro presupuesto, y donde todas las instituciones culturales y sociales están siendo cuestionadas por los gobiernos neoliberales, pero también por los populistas, y en un momento en que se están produciendo nuevos modos de construcción cultural que están desafiando los dispositivos tradicionales, el museo, digamos, tiene, digamos, una posición enormemente compleja, pero de una enorme responsabilidad también. A través de estas alianzas, la Red de Conceptualismo del Sur, nuestra alianza con la Fundación de los Comunes, no pretendemos resistir contra la invasión de los bárbaros, no pretendemos hacernos fuertes frente, digamos, a la invasión de los bárbaros neoliberales que intentan hacer desaparecer el museo, sino que pretendemos participar, aunque sea de un modo modesto, en un proceso de articulación instituyente, de articulación institucional de la sociedad, aunque sea desde una perspectiva de una institución que ya es obsoleta, que es anacrónica. De alguna manera queremos participar modestamente en un proceso de producción subjetiva y de construcción social, aunque seamos conscientes que como institución moderna, como institución disciplinaria, solo podamos ser la nave nodriza en un viaje particular a un espacio y a un futuro que totalmente desconocemos. Quería acabar aquí. Estas imágenes las he cogido a partir del Twitter esta tarde. Esta es la convocatoria del 25 de septiembre, rodea el Congreso. Esta imagen es muy llamativa, la de mi izquierda, en el que se ve toda la masa, fundamentalmente jóvenes, tengo que decir, y las vallas que están defendiendo la institución que en principio representaría a la sociedad y que tiene que ser protegida por la policía. Aquí vemos abajo otra escena que ha ocurrido esta tarde, en el que aparecen estos nuevos agentes que reclaman un nuevo proceso instituyente frente también a la policía. Y espero no arrepentirme de ponerme esta foto. Junto a mi despacho, lo conoce también María, han apostado a un policía con un arma, ¿no?, para proteger, no sé si protegernos a nosotros o utilizar el museo como lugar para controlar a la población. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. No sé si me he prolongado mucho, lo siento. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Uma pergunta? ¿Qué? Muito obrigada. Gracias.